¿Esto es una especie de book tag? No sé. Vamos a ver qué sale. Hola, estás viendo Nina Siempre Fangirleando y en el episodio de hoy vamos a hablar de 5 autoras, específicamente el primer libro que leí de dicha autora versus el favorito. Vi esta especie de book tag en Instagram y dije, che, lo repliquemos acá también en YouTube y hablemos y fangirleemos un poco más extenso con este tema en YouTube, en un videíto. Así que aquí estamos. Estas son las 5 autoras que más he leído, cuyos libros más he leído. No hay un orden particular para nombrarte estas autoras. Vamos a arrancar por Elizabeth Benavent. Elizabeth Benavent fue una de las primeras autoras de romance que leí allá por, no te quiero decir, no te quiero mentir, pero me da la sensación de que fue a eso de el 2017, creo, 2018 probablemente. Y el primer libro que leí de ella fue En los zapatos de Valeria. En Bookstagram había varios usuarios o varias chicas que yo seguía que posteaban muchas cosas de beta y me habían recomendado empezar por En los zapatos de Valeria, razón por la cual me fui de lleno a leer esa historia. Historia súper fresca que de verdad me enganchó un montón. Me gustó la pluma de Beta, me enganchó la historia de Valeria, la que está en el libro, no la que está en la serie. La que está en la serie es no, la que está en la serie no. Porque lo que está en la serie es un desastre lo que hicieron en la primera temporada. Así que olvídate de eso y anda de lleno a los libros, que el libro es mucho mejor y tiene mucha más coherencia sobre todo. ¿Por qué se enojaba? Sigo sin superar esa primera temporada, razón por la cual yo no seguí viendo la serie Valeria. No la seguí viendo. Me pareció un horror, un espanto. Pero el libro, y estamos hablando del libro particularmente, está muy bien. O sea, teniendo en cuenta que es el primer libro de la autora, la verdad que el libro está muy bien, tiene esa chispa de Sex and the City, tiene esa chispa de las amigas y de cómo una de ellas, que es Valeria, está pasando por una crisis y la acompañamos en su cambio, ¿no es cierto?, en su desarrollo, en su cambio de chip y cómo aparece Víctor en su vida y cómo empieza a moverse todo y cómo ella empieza a animarse a tener coraje a hacer algo distinto. Creo que esa idea, de alguna forma, es la misma que termina replicando en el resto de las historias, como que todas las historias que yo he leído de ella tiene esta trama a nivel estructura muy clara, tipo un personaje femenino que por alguna razón está estancado y hace una transformación y hace una evolución de personaje y que en la mayoría de los casos, por no decir en todos, por lo menos todos los que he leído, el personaje femenino termina la historia siendo una persona completamente distinta, es decir, ha evolucionado, ha tomado coraje, ha tenido valentía de poder enfrentar sus miedos y de poder ir por lo que quiere. En ese sentido, la que más me llegó a mí es Un cuento perfecto, específicamente, razón por la cual lo posiciono como mi favorito. Ya he hablado de este libro en 1.000.000 de videos. Vos que estás acá hace mucho tiempo decís basta con Un cuento perfecto, pero es la verdad. O sea, es mi historia favorita de beta, probablemente porque los personajes conectaron a otro nivel conmigo o quizás justo lo leí en un momento en el cual me sentía completamente representada por muchas cosas de las que le pasaba a Margot, razón por la cual posiciono este libro como uno de mis favoritos de la autora. Siguiente autora, Alice Kellen. En 2016-2017 empecé a ver un montón de libros de ella y terminé declinándome, no sé por qué razón, por El día que dejó de nevar en Alaska. Me impactó. Al punto tal que los siguientes libros que leí de la autora me han gustado, pero nunca llegaron a conectar tanto conmigo como El día que dejó de nevar en Alaska, razón por la cual primer libro y mi favorito es el mismo en el caso de Alice Kellen. Me gustó la biología de deja que ocurra, o ¿cómo es que se llama? La biología de Alice Kellen. La biología, ahí está, ahí encontré. Todo lo que somos juntos, todo lo que nunca fuimos. Ahí está. Esa biología en particular de Alice Kellen me encantó. No llegó al punto de
impactarme o llegarme tanto como El día que dejó de nevar en Alaska, pero es una biología que me gustó mucho y de hecho estoy súper ansiosa por ver la adaptación que hacen de esta historia. Siguiente, autora. Entró en una fase de su vida en donde hay un montón de libros de esta autora en particular y estoy hablando específicamente de Ali Hazelwood. De esta autora he leído 4 libros. El primer libro que leí de esta autora fue La hipótesis del amor. Es interesante a nivel estructura en general de lo que nos quiso transmitir en ese libro, está bueno. Me pasa que no me terminó. Hay algunas cosas de cómo está narrado el libro que parecían medias bizarras, que parecían medias exageradas, que me sacaban completamente la realidad de lo que me estaba contando el libro en sí, me bajaba la onda, ¿viste? Es interesante la relación esta falsa que está alrededor de los personajes. De hecho, está tan buena que sí quiero ver la adaptación de La hipótesis del amor. Mi libro favorito de la autora es La teoría del amor. Siento yo que es medio parecida a La hipótesis del amor, pero, ¿vos sabés qué? Lo que me pasó con La teoría del amor es que lo creí un poco más. La pluma de la autora se profesionalizó un poco más o siento que se encontró su estilo, como que encontré esa madurez en la teoría del amor que no había encontrado en la hipótesis del amor por parte de la autora. Y quizás eso, más la trama que ayudó, toda una cuestión de que la protagonista se hace pasar por alguien en particular, hay un enemies to lovers, toda esa historia. Realmente la compré, digo, sí, me gusta la relación que están teniendo incluso los personajes y la tensión sexual que presentan los personajes realmente es creíble o por lo menos me traspasó, ¿viste? Obviamente tengo ganas de seguir leyendo a Ali Hazelwood. En el resto de historias tengo un montón de historias que quiero leer de ella, pero bueno, vamos de partes, vamos de poquito. Siguiente autora, que es una de mis autoras favoritas del mundo mundial, Leigh Bardugo. Claro que sí, obviamente, porque si vos ya sos asidua del canal, ya sabrás que Leigh Bardugo tenía que estar sí o sí en este video. Libro que saca Leigh Bardugo, libro que te leo. Es así. No importa. No importa lo que escriba, yo voy a ir a leerlo. 2016 fue la vez que leí Seis de Cuervos, que lo estás viendo por acá. De los libros que he leído de la autora, que son aproximadamente 6, este sigue siendo mi favorito. Podría haber puesto La novena casa porque realmente fue un libro muy distinto por parte de la autora y me gustó muchísimo la crueldad que se maneja en La novena casa a nivel de que no se achicó a subir la apuesta y seguir dándote más crueldad y podría decirte, che, La novena casa podría ser claramente uno de mis libros favoritos de la autora. Sin embargo, Seis de Cuervos está en mi corazón. Desde el momento en que lo leí, es una historia de personajes, una construcción de personajes zarpada. Estaba completamente alucinada, enamorada de Cass Breaker. Bueno, creo que lo sigo estando. Personaje de ficción. Ya sé que es un personaje de ficción, yo lo sé, pero bueno, me gusta Cass Breaker. Es una trama súper sencilla, una estructura de trama. La historia de Seis de Cuervos y de Reino de Ladrones es súper sencilla, de A a B, muy simple, pero lo que la complejiza es la construcción de los personajes. Bien, vamos al último, quinta y última autora, pero antes, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, hola, te invito a suscribirte, a sumarte a esta pequeña comunidad fangirlera. También te voy a estar dejando mis redes sociales, tanto Goodreads como Instagram, en donde seguimos hablando de libros, series y pelis. Dicho esto, vamos de lleno a la quinta y última autora de la que te voy a estar hablando en este video. Mi última nueva autora favorita. ¿Qué? ¿Qué dije? Sí, que dije, pero bueno, es como que descubrí mi nueva autora favorita, que es Emily Henry. Eso te quería decir en ese medio parafraseo que ni siquiera yo entendí qué carajo te quise decir. Bueno, eso te quise decir, que es mi nueva autora favorita. Emily Henry, me leí todos los libros de Emily Henry. Bueno, mentira, no te leí todos los libros de Emily Henry, me falta el último. Pero en este video en particular te voy a estar hablando de qué, de mi primer libro. El primer libro que leí de ella es una historia divertida. Lo leí allá por enero de este año. Sí, de este año 2025. Me encantó. De hecho, le puse 5 estrellas y podría esa historia ser mi favorita, pero no.
no es mi historia favorita, pero sí debo decir que una historia divertida me conectó, me gustó la pluma de la autora, es muy fresca la historia, conecté con lo que estaba pasándole a los personajes, me gustó el ida y vuelta de Daphne y de Miles, me gustó la relación que tenían ellos, me hizo acordar muchísimo Un cuento perfecto, pero la historia favorita de Emily Henry es Gente que conocemos en vacaciones, y acá está, mira, están acá, al revés. Una historia favorita, escúchame, una historia divertida y gente que conocemos en vacaciones. ¿Qué me gustó de este libro? Me gustó la relación de los personajes, el humor que manejan los personajes, diálogos tan bien construidos en donde vos podés ver que un personaje conoce a otro. Realmente tienen esa relación de confianza tan fuerte. Me gustó muchísimo este libro porque está relatado en 2 líneas temporales y vos sabés que me encanta ese recurso de ir y venir del pasado al presente. Ese recurso me encanta, me fascina y me gusta sobre todo la química que tienen los personajes y estoy recontra mega ansiosa por ver la adaptación que se estrena ahora. Estos fueron mis primeros libros de las autoras que he leído y mis favoritos que he leído. Contame vos si habías leído alguna de estas autoras, de otra autora o autor. ¿Cuál fue tu primer libro y cuál es tu favorito? ¿Cuál me recomendás para leer? Nada, te invito a que me lo dejes en comentarios, así seguimos la conversación por ahí. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo sábado.